Leyenda. Nos han bajado a la 115, fila 13. ¿Cómo va a ser esta cola? ¿Cómo? Tú eres como Nico ¿Qué pasa? ¿Qué le digo? Ella, qué bien anda. Slade. Hoy una tienda de regalos y todo. Estupendo, ¿ves esas pantallas? Funciona mogollón. Súper bien. Bueno, vamos con tiempo. Bueno, espérate, porque ahí hay Bucecitos. Se me la cae. Es que mírame. Mira cómo lo llevo ya. Por la rodilla. Bueno, más sexy. Sí, claro, pero tengo frío. Ya, eso sí. Qué guapas, ¿no? Leyendas. Siempre nos hacemos un vídeo tipo así, si es un tren, y si no, en un bus. Mira ella, mira. Es que me depilé la ceja ayer, casi me la depilo entera. Yo no era el día. Aquí estamos en el bus. ¿Qué hora es? Las 10, más o menos, ¿no? Faltan 9:56. 4 minutos. 4 minutes. Estamos preparadas. Aquí están todos mis hijos. No sé si se ven. Yo estaba comprobando todo el camino, tocándome los peluches cada 2x3. Voy mirando los peluches del resto de personas. I look through people's windows en un momento, en plan de... Yo creo que vamos medio bus al mismo sitio. Vamos todos al mismo sitio, en plan de... Puedes contar las personas que no van al mismo sitio. Al contrario. Exactamente. Hemos visto que esto tiene tecnología punta. ¿Qué es esto? Lo que no sé si tiene juegos. Eres un niño de 10 años. Es ¿Tienes juegos que es en el móvil? Kitty Qs. Eso suena raro. El Next Story es lo mismo que Audible. No, pero esto es todo aquí abajo. Cutie Cues. A ver. Esto tiene Le he más... dado. Es una cobaya. Es un juego. Es una cobaya. No se ve. Auxilio. Tú vas a estar entretenida 4 horas de viaje con eso. Cambrinos. Bed Express. Ala pues. Ala. Efectivamente se me caen hasta aquí. En plan, las tengo que subir cada 2x3, se me quedan aquí. No. Todavía llevo esto desde el Music Bank, ¿eh? No me lo he quitado ni un solo día. Nuestro marido nos mira profundamente. Gotta work. Gotta work, sí. Uy. Actualización queda como 1 hora. No podemos. La diferencia de altura en un momento. Eso es porque tengo el culo en mitad del asiento. Siéntate bien, siéntate bien. Sorpresa. Eres la había roca. olvidado. Eres la roca, literalmente. El meme de la Estoy roca. igual de fuerte. Catalanas. Por un día. Yes. Se me ha ido el eyeliner. de Casi, este lado. casi que no, ¿eh? Ya. A ver si en estas mujeres estamos. Está haciendo. Parezco un padre grabando. Tú eres como Nico ¿Y qué pasa? ¿Qué le digo? No, ¿qué le pasa? Pero ¿por qué? No. Eso iba a hacer de Singles Inferno. Sí. Ay, Dios mío. Repítelo. Qué mal, ¿eh? Yo quiero hablar con el San de Singles Inferno. Es que tenemos que poner el pelo largo. Yo también quiero. Es que de verdad. Hemos tuvieron y tuvieron. ¿Qué? Vaya planos estoy cogiendo hoy de la rueda, ¿eh? Escúchame, es que estoy viendo solo las bubus. ¿Qué pasa? Me estás dando contenido de calidad. Oye, Has mirado es que solo veo aquí, está grabando aquí. Andrea, ¿dónde tienes los ojos? Pero ves la bus. ¿Ves? ¿Ves? No, ¿Ves? escúchame, ¿Ves? hay uno. Luego no, que digo gente que lleva la bus. Tiros yo la cola, tío. A mí me gustan las cajitas de la bubus. Ya ves, por eso no sé si... De pronto... ¿Cómo te dice? Esta es la mía, ¿no, Natalia? Sí. Sí. Hemos comprado todas. Sí, somos la misma persona. A ver, Pero es que hemos comprado todas un Labubu macarón, uno de estos morados de Skull Panda y el otro random. O sea, ese no lo hemos coincidido.
bonito me está saliendo. ¿Esto es cola? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto cola? ¿Cómo? Mira. Pero si no hemos subido ni la mitad. ¿Esto es real? ¿Qué? Estoy todo grabado hoy. ¡Qué loco, qué loco! Sigue. No para, no para, no para, no para. Todas con el pelo rojo. Oye, el uniforme. Vale. Estoy grabando todas a la vez. ¿Estamos en la 314? Sí. Vale, fila número 3. Nos han bajado a la 115, fila 13. ¿Cómo? ¿Cómo? Carabor. Porque esto es porque está todo vacío, ahí todo vacío, nos han bajado abajo para que no se vea vacío. El día de ayer. Estoy flipando. Bueno, vamos a bajar, chicas, que no se estamos aquí delante, en la fila 13 de abajo, de las gradas de más abajo, enfrente, cuando estábamos ahí arriba. Arriba, esto no, arriba. Al final en la última fila, pero como no quieren que haya nadie arriba para que no se vea vacío, que todo esto estaba vacío, nos han reasignado y nos acaban de poner aquí delante. En plan, me voy a caer arriba, eso te va a pasar. Voy a llorar, ¿eh? Es que está muy cerca. Cuando salgan lloro. Lloro de verdad. Let's make a quiet noise. So thank you for coming today. Ese pelo perfecto. Isolates, yes, una pasada. Are there any Barcelona fans here? ¿De qué palo esto? I think the boss tonight should be Toho. Okay, both. Oh, that's nice. Oh, Okay, careful. ¡Es la capa de torero! Estoy flipando, Let me catch my breath. ¿A mí? Hey, Choco, can you wipe my... Okay. Aparcado. That's how. Do you want to do arriba, abajo, al centro, para adentro? Arriba! I just want to share our feeling right now to 18. So
turn from Indy. Engineering industries of Barcelona are amazing. One of my bucket list goals was to be. Thank you so much for always gave us a lot of inspirations and a lot of energy to making new things and doing good things together. Today. Ya pasaron bien en el los quiero mucho. Barcelona, and I'm really touched your this stage is strong. Muy bien. And I promise I'll be back again. ¿Pero qué tíos? ¿Por dónde hay que ir? Hay que dar toda la vuelta. Pone aquí. Mirad a ver, porque yo no tengo ni idea. Ahora sí que tengo Hace frío. un frío que flipas. ¡Me cago! Es que Se mira me ven las rodillas. esta falda es una... No se ve. Hoy no. Eso lo voy a poner. No se ve casi nada, pero bueno. Ese es el Viendo resumen mucho. del concierto. Es que se va a oír la lluvia que flipas, no se me va a Es escuchar que nada. rebota mucho el agua del Voy a hablar suelo. así, cerca del micrófono. Hola. Hola, hola. Estamos destrozadas después del concierto. Hemos llorado. Hemos Carla ha llorado. Es muy raro porque yo he llorado. Eso es un hito histórico, no había pasado Sí, nunca. sí. Pero me ha encantado Utopia versión fiesta. Y he dicho, ay, Llorar. en verdad es que he visto al Conjun, o sea, yo estaba ya mal. Pero he visto al Conjun, que se le veían Le los brillaban ojillos mucho así, los ojitos. y digo, Yo me cuando... entra la risa mientras lloraba. Sí, más tengo pruebas Pero, videográficas. pero muriéndome de risa, ¿eh? Sí, O sí. sea, muchas emociones a la vez. Demasiado. Ha sido demasiado fuerte. Demasiadas emociones. Yo he llorado demasiado. No debería haber llorado tanto. La verdad es que he llorado un montón. Hacía tiempo que no llorabas tanto en un concierto. No sé por qué, pero he dicho, La vida. venga. Necesitabas una excusa. Exactamente. para llorar. Pero sí. Se me va la voz de vez en cuando. Mañana me levanto. Mañana voy a tener voz, nos ha caído una lluvia que te cagas esperando al bus. y yo estoy chupada, la chaqueta chupada. Yo mañana mala, 100%, pero no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos 2 días para recuperarnos, Pero bueno, no pasa nada. pero ha sido muy bonito. Ha sido muy chulo, en plan de artísticamente hablando. Lo sabe. Cuando le arrancan las alas al sofá, se muere. Estamos las 300 y nos han dicho, amores, os damos entradas en las 115, literalmente la grada baja, en las primeras filas de grada baja, que nos han venido las entradas y no queremos que haya nadie por tema de organización, ahí al fondo, marginaos. Entonces, ¿Íbamos a tomad estar entradas marginadas? es la segunda vez. Si tuviera un níquel cada vez que... Tendría 2. Exactamente, que no es mucho, pero aún así es curioso que haya pasado 2 veces. Que hemos bajado mucho, ¿eh? Hemos bajado, pero es que en el Music Bank no tanto, ¿eh? No. Music Bank era la misma grada, pero la primera. Sí, En este hemos bajado 2 sectores enteros. sí. Es que Es muy fuerte, ¿eh? No lo sé, ahora luego lo buscaré. Si tiene que desaparecerá a lo mejor. Yo creo que sí. Vamos a buscarlo. Bueno, y ese es el resumen. Esto es los fragmentos que quedan de mí después de volver anoche del concierto de ITZY, ¿vale? Voy a intentar hacer un poco de resumen de lo que ha pasado y os voy a enseñar unas cosas, porque nosotras nos fuimos en un bus normal de Alsa sobre las 10 de la mañana, llegamos ahí a las 2:30 o así, y luego mis amigas iban en un bus que habían contratado desde Valencia para ir de Valencia a Barcelona y después del concierto de Barcelona a Valencia de vuelta, parando en Castellón. Nosotras habíamos no sé cómo llamarlo, pero en plan, habíamos pedido eso desde el principio. Lo que le dijimos a las personas que lo organizaban es que nosotras seguramente íbamos a ir en un bus un poco más tarde, porque salir de Valencia a las 6:30 de la mañana,
cuando yo trabajo toda la semana y esto era un viernes y yo no iba a poder con mi vida. Entonces les dijimos que solo íbamos a hacer la vuelta. Y luego resulta que es que ellos no iban a hacer la vuelta, solo iban a hacer la ida. Entonces había 2 plazas libres que se podían usar, o sea, íbamos a ir Sandra y yo. Y mis 2 amigas, Andrea y Natalia, a última hora sacaron más entradas, las compraron de última hora y pudieron ir y volver en el bus. Entonces esa es la aventura que ya os dije en el blog, en el de enero, que iba a ser un poco complicado de hacer, ¿no? Bueno, salió bien. Como ya habían agotado todo lo del Lucky Draw, ¿no? Fuimos a PopMart, es lo que os quería enseñar, una de las cosas que os quiero enseñar. De ahí subimos al Montjuïc, fuimos en un bus de lanzadera que no sabíamos que estaba, pero aparentemente habían puesto un bus lanzadera directamente al Palau Sant Jordi, y había una cola absurda porque hicieron una sola cola para todo, pero bueno, luego cuando entramos allí, como creo que ya habré puesto en el vídeo, nosotros estábamos literalmente en la penúltima fila de la 314. Es que luego os enseño una captura de las entradas porque como estoy grabando con el móvil, pues tampoco te puedo enseñar la entrada porque la tenía en el móvil. Entramos dentro, subimos, vamos a donde pone 314, subir por aquí. Y había una chica y estaba todo cerrado. Y coge la chica y nos dice, no, es que los organizadores no quieren que haya nadie en la parte de arriba. Entonces, como hay hueco abajo, os vamos a reasignar los asientos, os doy unas entraditas, cuántas sois, y os vais más abajo. Y nosotras, ¿qué? De hecho, la gente que me siga en TikTok desde hace un tiempo sabrá que esto es la segunda vez que nos pasa, porque cuando fuimos al Music Bank fue peor en el sentido de que cuando llegamos allí, Music Bank de París, 2023, abril de 2023, llegamos allí al estadio, cuando vamos a buscar nuestros asientos, no existen, es decir, existía como la silla, pero no estaban numerados, con lo cual técnicamente no existían y no nos podíamos sentar allí. Y yo tuve que ir a alguien de seguridad, alguien que llevase pinganillo, ¿sabes? Alguien que mandase un poco, decirle, ¿esto qué significa? Y me dijo, no pasa nada, que lo soluciono en un momento. Y nos dio, es que no sé si la tengo aquí, bueno, nos dio entradas, así, 4 entradas, y nos bajó en la misma zona, pero en las filas que estaban más cerca. Seguía siendo la misma entrada, es decir, valía lo mismo, pero eran unas filas que habían reservado por si había algún tipo de problema. Ahí ya tuvimos suerte, pero esta vez es que estábamos literalmente en el gallinero arriba, en la última fila, literalmente creo que era penúltima fila, los asientos del pasillo. Nos bajaron a la 115. Todo eso está en el centro, o sea, si veis el Palau Sant Jordi, eran las que estaban de frente, que veías el escenario de frente y no de lado. Creo que era la fila 13, pero como la fila empezaba en una cosa que había abajo, que era como que habían ahí 6 o 7 filas, y luego empezaba la grada, realmente era como la fila 5 o 6 de la grada. Lo bien que nos salió este concierto no nos ha pasado jamás. Nos compramos merchandising porque ya no pensábamos comprárnoslo. Pero después del concierto, que acabamos llorando prácticamente todas. ¿Cómo no te compras la camiseta del concierto? ¿Sabes lo que te quiero decir? En fin, entonces os voy a enseñar primero de la camiseta, porque ni la he abierto. Esto también tuvimos una suerte inmensa porque llegamos a la fila, una fila enorme. Les pedimos estas y nos dicen, nos quedan 2, somos 4 personas y yo. Bueno, ¿qué otras camisetas tenéis? Tal, siendo súper majas. La chica dijo, dame un segundo que te encuentro 2 más. No sé cómo lo hizo, pero consiguió 2 más, 4 camisetas. No sé dónde tengo la del tour anterior, pero bueno, pues ya tengo una por cada tour, coleccionando de tour en tour de 80s, ¿no? ¿Qué pasa? Que a 50 euros te regalan una photocard. ¿Os acordáis de mi vídeo del Songhun diciendo, yo suerte en los juegos no tengo, pero en las photocards sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Menos mal que no lo abrí allí y lo abrí en el bus de vuelta, porque si no yo creo que me roban. De hecho hubo un chico que nos preguntó que si teníamos la de Jungkook, pero no la habíamos abierto todavía. Nos teníamos que ir corriendo por el bus y estaba diluviando, que nos cayó una lluvia encima nada más salir del Palau, que digo... Y lo otro que os quería enseñar es el Labubu. Por fin tenemos un Labubu y encima nos tocó, o sea, compramos uno cada una. Esta creo que nos la compramos todas también y luego de estas cada una se compró una. Yo me compré Hirono porque es que Hirono me encanta, por no decirte que son mis favoritos. Se ha abollado, normal, después de lo que ha pasado en esa mochila. Creo que ha sido el concierto. O sea, es que yo le doy un 10. Ay, creo que es este de aquí. Va con fotocarta, así que os lo enseño. ¡Qué chulo! ¡Ay, que es como un globo! Tiene como los cantos de un globo de helio. No sé cómo explicarlo, de estos de cumpleaños. Vamos a ver el Skull Panda. Skull Panda también me gusta mucho. Y estos además, estas versiones me recuerdan a Aespa. No sé, o sea, de esto así como futurista. A mis amigas, ¿cuál les ha tocado? Les ha tocado este, rojo, ¿Cuál ha tocado a Sandra? El blanco puede ser este, creo. Y a Natalia le ha tocado este. Sería guay que fuera distinto al de mis amigas, porque así también la tenemos como matching y cada una el suyo. ¡Oh! ¡Es el rosa! Éxtasis. ¡Ah! ¡Qué guay!
Parece una Winx. Somos todas la misma persona. Es que todas las personas que vi en el autobús de ida, que ni siquiera era un bus contratado para el concierto, era un bus de línea normal, en el sentido de que hace ese viaje normal. Todas iban al concierto y todas estaban diciendo que querían ir a comprar álbumes y a comprar Pop Mart. Es que todas tenemos el mismo tipo de problema.